juntos y juntas. Decíamos que íbamos a hablar con Juan Pablo Carazatorre, nuestro profe de historia, nuestro faro en la historia. ¿Cómo está, Juan Pablo? Bien, bien. Bueno, Bien. espero que protegido del frío, por lo menos. Sí, sí, además estuve 10 días en cama, no sé, me dijo el médico, no me hice el test, pero que podía ser COVID. Y eso que me Ajá. vacuné hace 2 meses. Pero 10 días duró. Y me vacunado contra la gripe, bueno, me agarró esa peste y estuve. Así que me sirvió para leer un librito muy interesante, 1983, la primera derrota del peronismo, Ajá. de Juan Manuel Romero. Es interesante, ¿eh? Ro- Romero, uno de los historiadores más No, emblemáticos, ¿no? Juan Manuel Romero. No, Ah, uno de los historiadores emblemáticos al que vos te referís es José Luis Romero, está bien. que era uno de los popes del liberalismo histórico, y el cual nos obligaban a estudiar a nosotros, por lo menos la generación mía, por los libros de Romero, Claro. padre e hijo. Que eligen Y qué historia contar también, ¿no? No, por supuesto, un continuador de uno de los mayores falsificadores de la historia, que se llamó Bartolomé Mitre. Ja. Así que imagínate, nos teníamos que comer. Mira, creo que uno de los libros del hijo de Romero, nada que ver con este Romero, este compañero. Por ejemplo, cuando llegaba la época de Rosas, eran 3 líneas. El peronismo no lo tocaba, por supuesto. Estábamos en 5º año, teníamos historia argentina, y eran 2 líneas. La primera tiranía, la mazorca, y era una cosa tan burda, Un tan po- burda, que teníamos o sea, no conocíamos absolutamente, estaba tapada la historia de Rosas, hasta que, bueno, después, con los años descubrimos que había otra historia, ¿no? y que era Lo que nos gusta, tendencioso lo que decían, como mínimo. absolutamente. Y además de tendencioso, ocultaban datos históricos, mentían, falsificaban. Y eso era un proyecto, dentro del proyecto de país que tenía Mitre, Sarmiento, en fin, Roca. El proyecto educativo, en la asignatura historia había que enseñar una historia, la historia de los vencedores, ¿no? Y, Los vencedores de Caseros. y en esa Eh, asignatura, creo que, bueno, la semana pasada hablábamos un poco de Martín Miguel de Güemes, bastante, no sé si ocultado, porque no lo han podido ocultar tanto, pero sí demonizado, ¿no? claro, por la posición como caudillo federal, por haber participado activamente junto a un pueblo. Es decir, pocas figuras para los liberales, Mm. digamos, se han salvado, las figuras que nosotros reivindicamos y que se vienen reivindicando hace muchísimo tiempo, desde los historiadores serios, y que se han dedicado, como José María Rosa, Vicente Sierra, Busaniche, tantos historiadores que surgen, una nueva generación de historiadores después del 30, sobre todo después de la caída de Irigoyen, que empiezan a entender que evidentemente había una historia contada con un signo absolutamente de un proyecto político liberal en la Argentina, y que la historia, el primer historiador fue Mitre, ¿no? Obviamente, y fue el primero que la escribió, aunque escribió en papel, como donde en determinadas, bueno, ha escrito muchísimo Mitre, no dejo de reconocerle el mérito que ha tenido, pero cuando llega a determinadas épocas políticas de nuestra historia, bueno, ahí ha contado, ha dicho falsedades, ha ocultado muchísimas cosas que él conocía y que sabía por haber sido contemporáneo en esa época, pero las contaba o las omitía, es decir, hasta que, bueno, el revisionismo histórico, y yo creo que hoy la mayoría de los historiadores serios
hay una mirada absolutamente diferente, ¿no? Por eso, cuando yo recuerdo que leíamos que era la primera tiranía, yo me preguntaba cuál era la segunda. Y no había duda que era el peronismo, ¿no? Para el colmo, bueno, plena dictadura, 78, cuando yo me recibí, no había mucha posibilidad que tampoco los profesores se animaran a contar otras cuestiones, pero a veces uno era bastante rebelde y peronista, entonces, ¿cuál era la segunda tiranía? Y los profesores, bueno, las vueltas que darían, ¿no? Cambiaban de tema, por lo general cambiaban de tema. Claro, porque no se lo podía ni nombrar. No, claro, y menos en la dictadura militar, ¿no? Era innombrable, como en el 55, cuando pusieron el decreto 4161, ¿no? Nombrar a Perón, no sé, por ahí terminas en la ESMA, claro. Probablemente, pero bueno, esa era la segunda tiranía, la de Perón. La primera fue la de Rosas. ¿Cómo no? La segunda tiranía, la de Perón. Pero bueno, no es el tema por el cual vamos a charlar hoy. Podríamos tranquilamente, pero nos interesaba también hablar un poco de la vida de Juan Bautista Cabral, que poco sabemos el nombre de pila, ¿no? Sí, poco sabemos el nombre de pila. Juan Bautista Cabral, nombrado sargento por el pueblo, pues en realidad era un soldado granadero raso. Claro. Era correntino, nació en una ciudad salada, el 24 de junio del mismo año que se produce la Revolución Francesa, 1789. Era esclavo, él y su familia, y otro mito que existe en la historia sobre el sargento Cabral, pues se ha llegado a decir que ni siquiera existió el sargento Cabral. Y otro de los mitos era, digamos, que era sambo, que era mulato, que era guaraní, y en realidad era afrodescendiente, digamos. Sus padres eran africanos, esclavos negros, de raza negra, africana, y él era esclavo en una estancia de un correntino, uno de los más ricos en esa época, en Corrientes, que tenía campos, y ahí estaban como esclavos el padre, la madre y él, trabajando con 18 años aproximadamente. Los documentos que aparecen, estaba buscando, cuando me propusiste hablar un poco sobre Cabral, estaba buscando algunos datos que para ver un poco cuál era el origen, porque en realidad cuando él se produce la batalla de San Lorenzo, él tenía entre 39 y 40 años. Claro. Ya era un hombre grande, y sobre todo en esa época. Para esa época, sí, ¿no? Claro, en 1813 era un tipo grande, ¿no? Ahora, entonces, buscando un poquito para atrás, me encontré con dos historiadores que, digamos, uno es correntino, el otro es de acá de la provincia de Buenos Aires, que hace 2 años atrás publicaron un librito sobre la vida de Cabral, y donde investigaron, sobre todo porque, bueno, era correntino, era de la ciudad de Salada, y uno de los historiadores González, el otro Romay. Pero este chico Matías González, profesor de historia, encuentra documentación donde justamente están los datos donde compra esta familia rica, muy rica, porque mantener esclavos en esa época era muy costoso. Había que realmente ser una persona muy rica para tener esclavos. Compra, y está en los documentos que ellos encontraron, la compra de el padre, la madre, Francisco Cabral, que era el padre de él, la madre, también africana, y él con 18 años aproximadamente tenía cuando compran a la familia y lo llevan a trabajar a esta estancia, muy cerca de la ciudad de Salada, donde trabajó como agricultor, ganadero, digamos, estaba ahí en la estancia trabajando, hasta que en 1813
1812, cuando el general San Martín, coronel en ese momento, decide empezar a formar el ejército granadero, que era con la idea de un ejército de élite, comenzó a reclutar en las distintas provincias soldados para empezar a formar ese cuerpo militar que era esencial para luchar por la independencia, claro. Para enfrentar a los españoles que ya se venían a recuperar las colonias, ¿no? Y ahí él están los registros donde él se anota como soldado granadero, y poco después lo llevan a Buenos Aires, se incorpora al regimiento de granaderos de San Martín, se forma, sí tenía una formación militar, y bueno, como soldado raso, no tenía ninguna jerarquía militar, ni sargento, ni cabo, ni capitán, ni nada por el estilo, todo lo contrario, no tenía clase, como se decía en esa época, ni jerarquía militar, se diría claro. hoy. No estaba formado militarmente, supongo, tampoco en la teoría de la estrategia, de la batalla, ¿no? No, pero sí, ese año entre 1812 y 1813 que se produce la batalla de San Lorenzo, claro, cuando lo reclutan. Ahí sí, ese año que él llega como recluta y se incorpora al ejército, ahí tiene una preparación militar. Además, era una persona muy preparada, sobre todo como jinete. Él sabía trabajar en la estancia a caballo, era una persona muy preparada en ese sentido, que era muy importante, porque los ataques de caballería en aquel momento en las batallas eran fundamentales, el manejar bien un caballo. Bueno, esa batalla, ¿por qué Cabral? Bueno, ¿por qué Cabral pasa a la historia como un héroe, como uno de los tipos importantes, ¿no? Y por haberle salvado la vida y haber cambiado un poco el curso de la historia, haberle salvado la vida al general San Martín. Esa batalla de San Lorenzo es una batalla interesante, porque ahí demuestra San Martín la capacidad, la estrategia, la valentía. Esa batalla es esa famosa arenga que después muchos recuerdan, ¿no? Queremos ser libres y lo demás no nos importa nada. Es decir, digamos, donde arenga su tropa, sobre todo sabiendo, y se los dice antes de la batalla, se lo dice a sus soldados, que eran 150 contra 250 realistas españoles que desembarcaban en 13 buques, 13 barquitos que llegaban por el Paraná y desembarcaban ahí cerca de Rosario, en San Lorenzo. San Martín era un tipo muy hábil, y además de ser hábil, un tipo muy preparado, tenía espías que constantemente estaban, digamos, haciendo inteligencia, pero entonces le llegan los datos de que los españoles iban a desembarcar. El general español Zavala iba a desembarcar en las barrancas del Paraná y en la zona de San Lorenzo, muy cerquita de Rosario, la ciudad que está pegadita a Rosario. Entonces él emprende el camino, hacía 100 kilómetros por día. Esto no, digamos, a caballo, 100 kilómetros por día, era impresionante, y lo hacía de noche. Porque Buenos Aires, imagínate, estaba lleno de espías, sobre todo ingleses, que le daban información a unos y a otros. Eran mercenarios, podían darle información a los españoles. Por lo tanto, San Martín se desplegaba con sus tropas, iba de noche. Es decir, él después tenía que quedarse en un lugar y seguir viaje únicamente de noche para pasar desapercibido, y que los españoles no sepan que las tropas patriotas iban a emboscar a los españoles en ese lugar que él tenía ya la información previa a través de sus agentes y espías y gente de inteligencia que San Martín tenía,
y que le llega el dato mucho antes que iban a desembarcar ahí, que el lugar era ese. Entonces ahí había un convento y en ese convento se pasan la noche esperando que los españoles llegaran, y ahí se produce esa batalla que la diferencia en cantidad de hombres era importante, pero sabía que la barranca, primero que los españoles no sabían que San Martín con su ejército estaba ahí, Claro. esperándolos. Entonces cuando desembarcan, empiezan a subir la barranca, las barrancas del Paraná son bastante complicadas para subirlas, y San Martín aprovecha esa situación para atacar. Ese primer embestida que hace San Martín los deja un poco desorientados, y ahí inmediatamente el general Zavala, que era el general español, hace base sobre digamos, un lugar de la barranca donde pueden lograr subir, pero estaban desordenados, nunca pudieron hacer el famoso cuadrado estratégicamente como militares, un cuadrado para atacar. San Martín, con, digamos, la sorpresa por un lado y la rapidez y la velocidad con la cual se producen las dos arremetidas sobre el ejército español, le va a dar la victoria, que va a ser una batalla corta, con solamente 16 muertos y 27 heridos por parte del ejército patriota, y es vencido. Pero acá, para contar un poco esta historia de Cabral, de Juan Bautista Cabral, San Martín, es decir, obviamente los españoles colocan su artillería, los cañones. También teníamos cañones nosotros que fueron fabricados en Buenos Aires, ¿no? Sí. En el regimiento de Patricios, ahí San Martín organizó con recursos económicos de algunos patriotas, y mandó a fabricar cañoncitos, pero que eran muy efectivos. Bueno, una bala de cañón pega cerca, y algunas esquirlas pegan en el caballo, digamos, hieren al caballo de San Martín, que no era blanco tampoco, Otro mito. era beige, claro, otro mito, y obviamente el caballo cae, y bueno, esa es la imagen que tenemos nosotros, y está retratada, que San Martín con una de sus piernas, digamos, aplastada por el caballo que cae, y el sargento Cabral, que se lanza sobre ese, si se baja del caballo, va rápidamente sobre San Martín a sacarlo, a tratar de ayudarlo, digamos, ¿no? De auxiliarlo. De ayudarlo, ¿no? En esa situación, porque obviamente lo iban a matar, es decir, no tenía ninguna chance de defenderse, y en ese momento, bueno, con una bayoneta le dan dos bayonetadas, sí, o no sé, 2 heridas mortales, prácticamente mortales, porque muere a las 2 horas, al sargento Cabral, y le salva la vida. Bueno, ese hecho cambia el curso de la historia, si no San Martín estaría muerto, y seguramente la historia del ejército de granaderos y demás, y el cruce de los Andes, y la libertad y la independencia, y bueno, y todas las batallas que San Martín supo conquistar, que es el mejor de los nuestros, bueno, no se hubiese dado si Juan Bautista Cabral no hubiese estado ahí. Pero además, lo interesante es que él era esclavo. Digamos, él no tenía derechos. No tenía, él podría haber estado, podría haber sido una persona resentida, que digamos, los criollos lo habían, digamos, tenido a su familia como esclava, y haber hecho trabajos durísimos y demás en las estancias, o en la estancia de este millonario, digamos, poderoso estanciero correntino, y sin embargo se jugó la vida, y de hecho
perdió la vida salvando al general San Martín. Eso, siendo negro, seguramente lo han discriminado, seguramente lo han apartado. Es decir, otro mito también, ¿no? Que el ejército de granaderos no había gente de color. No, ahí está claro que en este estudio que hacen este chico, sobre todo Matías González, correntino, donde encuentra la documentación, que era esclavo, que era descendiente de africanos, así que era una persona de color, es decir, no había una cuestión racista, que podría haberla habido y sin embargo no la hubo, ni por parte de San Martín, por supuesto, y bueno, y muere, es decir, esa frase que nos cuentan desde de la escuela primaria, que es viva la patria, muero contento, hemos vencido al enemigo, efectivamente es verdad. Es decir, esto lo cuenta San Martín en el parte de batalla. Cuando él escribe el parte de batalla a la asamblea del año 13, a los miembros de la asamblea del año 13, y cuenta cómo fue la batalla, la victoria, no habla absolutamente de la grandeza de San Martín, la grandeza de nuestros patriotas, ¿no? No habla una sola palabra de su actuación como militar, como jefe del ejército, como jefe de granaderos, como coronel. No, pide por los muertos, pide por ejemplo, que le otorguen ayuda económica y una pensión a la familia Cabral, porque había muerto, en batalla en batalla, claro, pero ¿qué hace la Asamblea del 13? Fíjate vos, ¿no? Estas cosas no le da absolutamente nada, porque no tenía jerarquía, porque no tenía clase, no era sargento, era un mísero soldado, granadero, uno más, digamos. Y nada más, claro. En cambio, por ejemplo, es decir, el capitán Bermúdez sí recibe, que lo pide San Martín en ese parte, lo pide por los que habían muerto, y que le pide a la Asamblea del 13, al gobierno de Buenos Aires, que ayuden a esas familias que habían muerto en combate, defendiendo la patria, en contra del enemigo español que quería de nuevo colonizar esta tierra. Es decir, y niegan la ayuda económica a la familia Cabral. Y mientras tanto sí se la dan a Bermúdez, que también murió en servicio en pos de defender nuestra patria, ¿no? Pero no, es decir, no le quisieron otorgar ni siquiera una ayuda económica a la familia. Y esto está escrito en el parte de San Martín. Es decir, cuando relata cómo fue que le salva la vida Juan Bautista, relata justamente que cuando, antes de morir, estando en el convento, herido, pero ya prácticamente sin mucho que poder hacer en su momento, ahí le dice, por segunda vez le dice, muero contento, coronel, viva la patria, muero contento, hemos batido al enemigo. Y esa frase está escrita por el mismo San Martín, no es que se inventó para romantizar a un personaje que le salva la vida a San Martín. No, esto lo cuenta San Martín, salvo que pensemos que San Martín es un mentiroso, pero yo creo que no, creo que es verdad. De tal manera que, en ese contexto de esa batalla, que fue fundamental porque fue el primer triunfo, la primera batalla contra los realistas, que nos superaban, nos doblaban en número, y que fue una victoria enorme, con una estrategia militar enorme como la que desplegó San Martín y demostró en ese momento la formación militar que él tenía, pero no solamente él, sino sus 150 hombres. Claro. Estaban dispuestos a todo. Y a dar la vida por una causa magnífica, que era la libertad de nuestra patria. Juan Pablo, y bueno, y ahí sí. Perdón, pero otra vez sucede lo mismo, ¿no? Que cuando la historia no
no le da reconocimiento a algunos actores o actrices de nuestra historia, bueno, surge también la memoria colectiva, la memoria del pueblo, porque por lo menos en la marcha de San Lorenzo no lo pudieron obviar. No, claro, no, por supuesto, no, lógico. Ahí figura Febo asoma, Febo, utilizan el término Febo, que es sol, en esa marcha maravillosa. El autor de esa marcha, Cayetano ahora no lo Silva. recuerdo. Exactamente, Silva, ahí está. Ahí lo nombran, claro, sí, por supuesto, no. Por eso te decía que Sargento lo hizo el pueblo a Cabral, por haber tenido esa acción de valentía, de patriotismo, de solidaridad, que tuvo con San Martín, con el jefe, ¿no? Y que le dio, bueno, le salvó la vida a aquel que después logró nuestra independencia, ¿no? No solamente de Argentina, sino de Latinoamérica, junto con Bolívar. Sin dudas. Y sí, No. sin duda que no lo pudieron ocultar, y que no pudieron inventar nada. La realidad es esa, que el africano, que había sido esclavo, que luchó como si fuera un criollo, no tuvo ningún resentimiento, luchó y peleó y se formó y se enroló, no voluntariamente, no lo hizo, no lo obligaron a enrolarse voluntariamente en el ejército, y bueno, tuvo esta maravillosa acción que permitió que nuestro libertador haya continuado con su campaña, con su vida, en esa histórica batalla, ¿no? Pero sí, no hay manera de ocultar. Se ha tratado de ocultar, se ha dicho cualquier cosa, hasta se ha dicho que el episodio donde le salvan la vida a San Martín era un episodio que pretendía romantizar la figura de San Martín y la batalla de San Lorenzo, y bueno, y que eso no había existido. Bueno, son de los tantos disparates que en la historia, que muchas veces se han contado, y bueno, la gente escucha y lo cree, y la verdad que no fue así, todo lo contrario. Fue un africano esclavo, descendiente de africano, pero criollo, nacido acá, que luchó en el ejército de San Martín y que le salvó la vida a San Martín. Y murió diciendo lo que San Martín cuenta en el parte de batalla. Por ¿no? eso nosotros cuando creamos esta nueva agrupación, le pusimos la Cabral y nuestro lema es primero la patria. También claro, parafraseando a Juan Domingo Perón, ¿no? Sí, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, ¿no? Sí, sin duda, y está bien porque hay que reivindicar, hay nombres que la verdad que nosotros como peronistas, como tipos que somos del bando nacional y popular y demás, reivindicar al sargento Cabral, a Juan Bautista Cabral, es fundamental y me parece bien, me parece muy bien. La verdad que cuando vos me propusiste hablar de Cabral, obviamente tuve que repasar una cantidad de cosas porque son aquellos hombres que sí, que quedaron ahí un poquito como que te lo enseñaron en la primaria y quedó ahí. Pero yo creo que fue uno de los tantos grandes hombres de esa generación de 1810, después de la Revolución de Mayo, que dieron la vida por la patria y que sirvieron de una manera honesta, sin pretender absolutamente nada. Y bueno, y está bien, hay que reivindicarlo. Bueno, ahora al aire te comprometo para que la próxima hablemos de una mujer que bastante ocultada por la historia, o por lo menos no tan conocida, que es Macacha Güemes, ¿no? Ah, bueno, sí, la esposa de Güemes, claro. Exacto. Sí. Pensé que me ibas a decir Juana Zurduy. También, también, sí. Después lo vamos hablando entre nosotros y vemos a ver a quién elegimos. Sí. Y la próxima, si se puede, te esperamos en el estudio, que no haga tanto frío. Sí, por supuesto tengo que ir a conocer la radio, siempre salgo al aire por vía telefónica, pero tengo que ir a la radio, sí.
Bueno, pasó la fecha del 16, fecha muy sentida para los peronistas, que fue el bombardeo, ¿no? Sí. De junio del 16, del 16 de junio. También hay cosas muy interesantes pero ya pasó la fecha. Sí. Pero digo, este mes de junio ha sido bastante tremendo, un mes muy movido, y muy sentido para los peronistas. Y ahora sumamos una más, ¿no? Claro, el Día de la Dignidad también. ¿Cómo? Ahora sumamos el Día de la Dignidad, digo, porque el otro día la marcha dejó un precedente. La verdad que yo estaba en cama mirando, claro, porque no me podía mover. Si no hubiese ido, vino mi cuñado a buscarme, pero veía, no sé, esa multitud que no pretendía ser un 17 de octubre, simplemente una multitud agradecida de una mujer que transformó la Argentina y que nos peronizó la Argentina por tercera vez, por cuarta vez, diría yo, las dos presidencias de Perón, la tercera presidencia de Perón, y después volvimos a creer en el peronismo gracias a Néstor y a Cristina. Creo que ese agradecimiento se vio claramente en esa marcha, ¿no? Uno escuchaba a la gente, los testimonios, por qué estaba ahí, por qué la defendía, por qué, y bueno, y me parece fundamental, además, que haya conciencia de lo que fue la vergüenza de un juicio, lo que es el lawfare, lo que es el invento, lo que pasó a Lula, a Correa, que le ofrecieron irse a México, cuando se enteraron de que la Corte no iba a tratar el fallo, y se quedó, se quedó. Que podía ir exiliada, asilada y que la esperaba Claudia Sheinbaum allá en México, y bueno, ella dijo que no, de ninguna manera, se enojó, dijo: yo no soy inocente y además no me voy a mover de mi patria. Y bueno, y creo que Cristina ha sido eso, ¿no? Una mujer con convicciones, con mucha valentía, que creo que se lo merece que el pueblo reaccione de esta manera, y tal vez nos sirva a todos los peronistas para empezar a que ese fuego sagrado del peronismo empiece a revivir un poquito, porque veníamos un poco golpeados, ¿viste? Creo que esto va a servir un poco para que pensemos en volver a organizarnos, en volver a militar, en volver a intentar, en fin, recobrar de nuevo el gobierno. Eso creo que uno de los mensajes de ella dijo, bueno, me gusta la frase volveremos, ¿no? Y con el nombre peronista, no con Frente a la Victoria, ni unidad ciudadana, no, pongámosle el nombre que corresponde, con el peronismo, ¿no? Bueno, así Juan, que, bueno, hablamos entre nosotros y vemos a ver cuál de las dos. Me parece que es momento de destacar a alguna mujer en la historia. Bueno, Colo querido, muchísimas gracias nuevamente, y bueno, estamos en contacto. Estamos en contacto y charlamos. Un fuerte abrazo para vos, y que te recuperes del todo. Sí, ya estoy mejor, hoy estoy mejor. Nos alegra mucho. Un abrazo para todos los compañeros ahí en la radio. Bueno, escuchábamos entonces a Juan Pablo Carazatorre, nuestro profe de historia, que nos parecía bien hablar de Juan Bautista Cabral. No hay mucho más que